Capítulo Una noche en remojo. El 9 de mayo, domingo, se registró en el YAM un importante cambio meteorológico. El anticiclón cayó sobre nosotros y las temperaturas se dispararon. Hubo días de 40 grados Celsius. Las noches eran irrespirables. Los barómetros de la cuna se instalaron en los 1040 milibares, y Jesús y algunos de los discípulos eligieron dormir en la playa. Me pareció buena idea. Nos sentábamos en la arena y conversaban o simplemente contemplábamos las estrellas. Después todos quedaban profundamente dormidos. Fue en una de aquellas sofocantes noches cuando se me ocurrió la idea. Una vez dormidos podía utilizar los extractores y obtener una muestra de sangre del Galileo. Nadie se enteraría. Y calculé los movimientos. Me situaría cerca del rabí y esperaría que su sueño fuera profundo. Él siempre se descalzaba. Acto seguido colocaría los anillos en el talón y procedería a la extracción. Si incrementaba la potencia de los extractores, no necesitaba tocar la piel. Elegí la noche del jueves 13 de mayo, año 28. La tertulia se desarrolló como siempre. Me senté muy cerca del maestro en la playa de Saidam y aguardé. La noche una vez más fue tórrida. Pasaríamos de los 38 grados Celsius y, como digo, terminada la ronda de preguntas, cada cual se acomodó en la arena y buscó el sueño. Fue en esos momentos, hacia la segunda vigilia, 10 de la noche, cuando escuchamos los ladridos. ¡Pardiez! Era Sal. Tuve el tiempo justo de levantarme, correr hacia el lago y sumergirme en sus aguas. El perro descendió las escaleras del caserón y se reunió con su amo. Allí pasé el resto de la noche, a remojo, justo castigo a mi perversidad. La noche siguiente sucedió lo mismo, y la otra, desistí. Y el domingo 16 de mayo tomé el saco de viaje y en solitario me encaminé al mar muerto. Necesitaba pensar y depositar las muestras de sangre de Ruth en un lugar seguro, en la cuna. Ahí permanecí una semana, en la más absoluta soledad. Capítulo El hospital. El martes 25 de mayo, año 28, regresé a Saidán. Ahí me esperaba una sorpresa. En mi ausencia, los discípulos habían montado un hospital de campaña. La idea fue de David Zebedeo, hermano de Juan y Santiago, el hombre que puso en marcha los eficacísimos correos. Fue instalado en la playa frente al caserón de la familia Zebedeo. David era un gran organizador. Alineó las tiendas, 107 en total, y dispuso un excelente sistema de abastecimiento de agua. La capacidad oscilaba entre 1.000 y 1.500 personas. Saidán y Nahum estaban asombradas. Cada día decenas de individuos acudían al hospital y comprobaban el buen hacer de los auxiliadores o rofés. David Zebedeo era algo más joven que Santiago, rondaba los 30 años. Era un mozo corpulento de ojos garzos e inquietos y nariz típicamente judía, muy adelantada. Las canas apuntaban en una cerrada mata de pelo crespo y azabache. Me caía bien, era rápido de pensamiento, discreto, muy valiente, imperturbable y generoso. Entendió el mensaje de Jesús y creyó en su resurrección antes que ninguno. Los evangelistas no lo mencionan, ni siquiera Juanito, su hermano. ¿Por qué? Los gemelos de Alfeo se convirtieron en sus ayudantes, estaban en todas partes, atendían la cocina, trasladaban a los enfermos, levantaban las tiendas de pieles, se ocupaban de los suministros y sobre todo consolaban a los dolientes. Fueron ejemplares. Al hospital llegó toda suerte de enfermos, la mayoría con problemas, otros por supuesto con enfermedades imaginarias. Jesús los visitaba 1 o 2 veces por semana y recorría las tiendas, conversando con todos ellos. La paciencia de aquel hombre era inagotable. Escuchaban sus lamentos, acariciaban sus manos y rostros y les dedicaba palabras de ánimo. Muchos eran judíos, otros habían llegado desde Fenicia, desde el Tigris e incluso desde Egipto. Todos solicitaban la sanación, en realidad por eso habían viajado. Pero el maestro, que yo sepa, no llevó a cabo ningún prodigio. Algunos abandonaron Saidán con la creencia de que el Hijo del Hombre los había curado. Falso. Pero lo proclamaban en voz a grito. Los íntimos se organizaban de la siguiente manera. Una vez a la semana salían a pescar y el dinero obtenido con las capturas era destinado al mantenimiento del hospital. Todos colaboraban. De esa forma David Zebedeo podía
costear la comida, las medicinas y el sueldo de los auxiliadores. Los enfermos no pagaban. Durante el día el rabí se alejaba y permanecía en las colinas próximas. A veces marchaba solo. En otras oportunidades se hacían acompañar por una pareja de discípulos. Jesús dedicaba todo su tiempo a la conexión con el Padre Azul. No puedo dar más detalles porque sencillamente no fue posible acompañarle. En ocasiones los íntimos hablaban de algo extraño. El maestro, decían, se transformaba. Los rasgos de la cara cambiaban, se llenaba de luz, pero no saben explicar el porqué. Era como si hablase con alguien aunque no había nadie. Otra de las labores de los íntimos fue la creación de una escuela de predicadores o evangelistas de la Buena Nueva. Surgió casi de forma espontánea. Mucha gente entre los enfermos deseaba saber en qué consistía el reino invisible y alado, del que tanto hablaban. Y los discípulos se organizaron para instruir a los que solicitaban la información. Por las tardes se reunían en el hospital y los íntimos explicaban la Buena Nueva. Me senté junto a los candidatos y escuché. Fue decepcionante. Ninguno de los discípulos, excepción del maestro Leví, había entendido las palabras del Galileo. Oí toda suerte de despropósitos. Roma sería aniquilada. Era cuestión de días o semanas. La ley y la religión judía se extenderían hasta el fin del mundo. Los paganos trabajarían para los hebreos. Palestina alcanzaría el triunfo que merecía. Todos serían ricos y Jesús de Nazaret conduciría a los ejércitos victoriosos. Él era el Mesías anunciado en las Sagradas Escrituras. Jesús acudía a la flamante escuela 1 o 2 veces por semana y respondía a las preguntas de los aspirantes al reino, pero se negó a hablar del Mesías. Aquello se prolongó durante 5 meses, desde el 3 de mayo al 3 de octubre del año 28 de nuestra era. Ante mi asombro, Tebar y los restantes confidentes del Sanedrín fueron aceptados en la escuela de los evangelistas. Fue de risa, todos sabían que eran espías. Las preguntas de los infiltrados eran ácidas y ridículas. Por el hospital pasaron personajes muy curiosos, recuerdo algunos. Elman era un médico sirio, llegó atraído por la fama del maestro. Alcanzaba 2 metros de altura, siempre vestía de amarillo. Decía curar con el poder de sus manos, terminó siendo el rofé director del hospital. Era un tipo extraño, casi no hablaba. Al imponer las manos cerraba los ojos y entonaba un cántico. No vi mejoría en ninguno de los pacientes. Así el Esenio. Lo conocí durante la visita al Can del Lago. Ule, narrada por el mayor en sus diarios, vestía siempre de blanco inmaculado. Lucía en el pecho la aruta, una hoja de palma de latón que lo acreditaba como médico o auxiliador. Él, sin embargo, rechazaba el título de rofé. Decía que solo Yahvé era el verdadero médico. Y con él llegó mi querido Denario, el niño pelirrojo que había sido sordomudo y que fue curado en la sanación masiva en Saidam. Así les estaba enseñando a hablar. Vi también a Azok, Tinieblas, el hombre lobo, igualmente curado en aquella histórica puesta de sol. Me recibieron con alegría. Temá, un egipcio que decía curar con masajes en los pies, era diminuto y feliz. Aseguraba que el cuerpo humano estaba reflejado en cada pie. Aliviaba toda suerte de dolores como unos sabios masajes. Utilizaba básicamente los dedos índice y pulgar. Me sometí a una de las sesiones y noté un agradable bienestar general. Entendí por qué le llamaban Temá, milagro en arameo. Ajo negro. Era un beduino de Moab, del clan de los Adwan. Lo llamaban así porque toda su medicina se basaba en el ajo negro. Fermentaba el ajo a temperatura de unos 60 grados Celsius y en cuestión de un mes se transformaba en un fruto negro. Con él llevaba a cabo toda suerte de infusiones y la verdad es que conseguía excelentes resultados. Cuando pregunté a Santa Claus por las propiedades del ajo negro, el ordenador central aseguró que estábamos ante un potente antioxidante, 5 veces superior al ajo normal. Felipe fue su más entusiasta defensor, consumía ajo negro a todas horas. Los Asclepios. Se trataba de un grupo de médicos griegos que decía curar por el poder de sus manos y sometiendo a los pacientes a continuas y prolongadas sesiones de sueño. Durante el sueño, el que llamaban incubación, se presentaba el dios Asclepio o bien su hija Higiea,
y sanaba al enfermo. Vivían rodeados de ayudantes denominados terapeutai y celebraban las sesiones en divanes especiales, traídos de Chipre, siempre de colores claros, a los que llamaban cline. Los resultados eran más que dudosos. El maestro departía con ellos y se interesaba por los detalles. Arba fue sin duda el médico más popular en el hospital de la playa de Saidán. Lo llamaban así Arba 4 en arameo, porque siempre cobraba las consultas con 4. No importa si el enfermo pagaba en especies o en monedas, siempre tenía que sumar 4. Era un Galileo redondo, podía pesar 100 kilos con una mirada dulce y verde. Decía ser interpretador de sueños. En su tienda había siempre una larga cola de interesados. Una mañana llegué hasta Arba y le hice una consulta. Desde hace tiempo se repetía un extraño sueño. Me veía saliendo de una cárcel. Arba me miró distraído y aseguró que el destino me reservaba una gran sorpresa. En un primer momento no le creí. Ahora, al redactar estas memorias y recordar lo que sucedió en Jericó, las palabras del interpretador de sueños me llenan de emoción. No se equivocó. Pagué con 4 haces. Y recordé el 4. En cábala simboliza la letra Dalet, la puerta y la palabra. Como decía el maestro, quien tenga oídos, que oiga. Capítulo Beit Itz. Como dije, durante 5 largos meses, hasta el 3 de octubre del año 28 de nuestra era, Jesús y su gente se esforzaron por sacar adelante el hospital de campaña ubicado en la playa de Saidán. Fue un gran esfuerzo y un tiempo de paz. Ni Roma, ni Herodes, Antipas, ni tampoco el Sanedrín molestaron al maestro, solo los espías permanecieron atentos. Y a primeros de junio tomé una decisión, abandonaría Saidán. Y entendí que había llegado el momento de ocuparse del maldito cilindro de acero y recuperar las muestras biológicas del rabí de Galilea y de su familia carnal. Si se registraba alguna novedad en mi ausencia, Yu el chino y Felipe el intendente me informarían a mi regreso. Quesil no preguntó. Lo dispuso todo, cargó el carro con las tiendas y las provisiones y el alba del 4 de junio las mulas arrancaron con ganas. La verdad es que Umá y Aharí se portaron medianamente bien. Descendimos por el valle del Jordán y al divisar la ciudad de Pella en la Decápolis, le indiqué el camino de la izquierda. Me miró extrañado y anuncié nuestro destino final, Beit Itz. Según los diarios del mayor, fue en esa zona donde el cilindro de acero desapareció, mejor dicho, donde fue robado por una niña salvaje, si es que daba crédito a lo escrito por Jasón. En aquel tiempo, como se recordará, Jesús se había retirado a una cueva. Ahí permaneció durante 39 días y me pregunté cómo podría localizar a la niña en cuestión. Lo dejé en las manos del destino. Vaya, empezaba a parecerme a Jasón. Él hubiera escrito la palabra destino con mayúscula, pero yo nunca seré como él, para mi desgracia. El viaje fue sereno. Alcanzamos Beit Itz, la casa del Señor. El martes 8 de junio hubo que arriar a las mulas al dejar atrás las murallas de Pella. El terreno se encabritó. Fueron 12 kilómetros de colinas, olivos, más colinas, ejércitos de sayit, unos olivos centenarios perfectamente alineados y separados 11 metros unos de otros. El terreno se volvió blanco y verde. Dejamos atrás los poblados de Tantur y Abil y avistamos la colina sobre la que se acomoda Beit Itz a 575 metros de altitud. El caminillo de tierra nos llevó obediente hasta el Nugra, el enorme casona de piedra blanca que constituía Beit Itz. En realidad era un enjambre de casuchas apoyadas las unas en las otras. En mitad de la hacienda se alzaba una casa más madura en la que vivían el dueño y la servidumbre principal. Era reconocible por su gran puerta, adornada por un señorial arco de piedra labrada, y los habitantes eran beduinos. Yo había recorrido la zona meses atrás, poco después del bautismo del maestro en el río Artal, afluente del Jordán. Los saluki, galgos persas, no tardaron en salirnos al encuentro. Uno de ellos, tricolor, se introdujo entre las patas de las mulas y poco faltó para que los desgraciaran. El segundo saluki, de color isabelino, se mantuvo a distancia y con la cola alzada atento a los movimientos del reda. Nos detuvimos frente al arco de piedra. Algunas mujeres y niños nos contemplaban junto a la puerta.
Eché un vistazo. Los galgos se retiraron hacia el aluviar que rodeaba la hacienda. Ahí, entre los olivos, descubrí al sheik del lugar. Supe de él en la anterior visita. Lo llamaban Yafe. En árabe significaba el guapo que además piensa. Era un hombre rico. Disponía de 5.000 olivos, un bosque de almendros, numerosos animales, 6 esposas, 17 hijos vivos, incontables hijos ilegítimos, más de 100 nietos y 8 colinas. Era el sheik o jefe número 26, desde que su antepasado Id se instaló en la zona y construyó el hogar o Nukra. Aparecía sentado con la cabeza baja y cubierto por un vaporoso manto blanco. De acuerdo con la tradición beduina, esperé a que Yafe hiciera una señal a la servidumbre. El guapo alzó una mano y vi llegar a un esclavo negro, un abed. El joven se hizo con los galgos y regresó a la casona. Era el momento. Salté del reda y ordené a Kesil que esperase. Y me encaminé hacia el sheik. Tras el saludo rigor, aguardé, alzó la cabeza y me miró con aquellos deslumbrantes ojos verdes. Yo sabía que debía mantener la mirada. Los badú no soportan a la gente que no mira directamente a los ojos. Quedó complacido y seguí esperando. Era él quien tenía que iniciar la conversación. Esa era la costumbre. ¿A qué debemos el honor de tú? No terminó la pregunta. Yafe hablaba así, sin concluir las frases. Lo sabía por los diarios del mayor. Me identifiqué como Eliseo, amigo del príncipe Yui. Así llamaban los beduinos a Jesús, y de su ayudante Jasón, también conocido como Fal, suerte. El sheik recordaba muy bien a Yui y también a Fal. Detuvo la elaboración de los nudos que llevaba a cabo en una larga soga de esparto y preguntó de nuevo. El príncipe prometió volver. ¿Es que no? El príncipe Yui, repliqué, ha iniciado su vida de predicación, e improvisé. Seguramente te visitará, aunque no sé. Al guapo le gustó que no terminara las frases. ¿Y a qué se debe tu visita a estos perdidos? Me arriesgué. Durante su estancia en tus tierras, mi amigo Fal perdió algo que no es. Pues bien, mentí. Me ha pedido que lo recupere porque el sheik me traspasó con la mirada. Sabía que mentía, pero siguió preguntando. Sé a qué te refieres, y ya le dije a tu amigo que la huelié, pero no importa, redondeó. ¿Deseas la Dorá? Y la Dorá era su hospitalidad, la protección de la tribu. Lo llamaban el vínculo de la sal. Dije que sí. El guapo entonces sugirió que nos alojásemos en la cueva de la llave, la misma en la que se había pernoctado el rabí Jasón, e insistió, no abuses de la Dorá, y ojo con molestar a la Huelier. Ella no es. La Huelier era una especie de genio benéfico, en este caso un espíritu femenino, y tuve un presentimiento. Era la Huelier, la niña salvaje que había robado el cilindro de acero. Di las gracias al sheik y al retirarme le obsequié con 2 nudos marineros que supuse no conocía, el llamado Margarita y la vuelta muerta, con 2 medias llaves. Al ver cómo lo desarrollaba sobre la cuerda quedó perplejo. Desde ese instante me gané su confianza. Conocí el camino, pero el sheik ordenó que nos acompañara el esclavo negro. A cosa de medio kilómetro apareció la gruta de la llave. Era una cueva en forma de almendra, de unos 15 metros de diámetro mayor por otros 5 o 6 de diámetro menor. En la entrada había sido practicado un arco de piedra. Un pequeño túnel de 3 metros conducía al interior de la gruta. El esclavo prendió varias lucernas e iluminó el lugar. Me llamó la atención una larga y pesada viga de madera, empotrada en las paredes de la cueva y siguiendo el eje mayor de esta. El lugar tenía una altura máxima de 3 metros, suficiente para moverse con comodidad. El suelo era pura tierra. En la viga descubrí una serie de clavos doblados en ángulo recto. Sumé 12 y durante un tiempo me dediqué a explorar la caverna. Kesil cargó las provisiones y las depositó en la cueva. Las mulas fueron amarradas a una encina próxima. De las ramas colgaban cintas de colores, trenzas de cabello humano, cerámica y bastones. Deduje que se trataba de un árbol sagrado. ¿Por dónde empezar? A mi alrededor se levantaban 8 o 10 colinas. La niña salvaje, de existir, podía esconderse en cualquier lugar. El portazo del sol me dio un respiro.
Capítulo Colina 778. Durante 4 días me dediqué a la búsqueda de la niña salvaje, mejor dicho de la supuesta niña salvaje, y lo hice en cuerpo y alma. Quesil permanecía en la cueva dedicado a las faenas domésticas o acudía a Beit Itz para conseguir comida. Peiné las colinas que rodeaban la gruta de la llave. Lo hice de sol a sol y en solitario. Cada día elegía un peñasco y lo recorría en todas direcciones. No hubo rincón, vaguada, bosque de olivos o agujero al que no me asomase. Negativo, negativo. Ni rastro de la salvaje. Tracé un sencillo plan. Si la hallaba, no parlamentaría, no discutiría. Sencillamente dispararía los ultrasonidos y la dejaré inconsciente. Luego ya veríamos. El 13 de junio, domingo, amaneció radiante. La temperatura no tardaría en escalar los 35 grados Celsius. Me preparé. En esta ocasión le tocó el turno a la colina 778 al norte de Beit Itz y a las que los Badu llamaban de los Nun o de la oscuridad. Los supersticiosos beduinos creían que en lo alto de aquel montecillo habitaba una familia de Nun, es decir, un grupo de espíritus maléficos empeñados siempre en atormentar a los hombres. Los describían como enanos de grandes cabezas y patas de cabra. Según decían, Dios se quedó dormido a la hora de crearlos y por eso presentaban pies de burro, de gallo o de cabra. Podían tomar forma igualmente de mujer, de serpiente o de gacela. A diferencia del Weli, siempre benéfico, y el Jin, singular de Sun, solo provocaba desgracias y problemas. Los Badu afirmaban que los Nun existían antes que el hombre cuando Dios creó a la humanidad. Los Nun se sintieron celosos y se retiraron a las cumbres y a las ruinas. Por eso atacaban sin piedad. Eran fácilmente reconocibles por el AZF, un silbido sordo que los predecía. Con el paso del tiempo, la 778 recibió el nombre de Delam, oscuridad, porque todo el que se aventuraba en su cumbre quedaba a oscuras. En otras palabras, perdía la razón. No me desanimé. En mi opinión, estas historias eran puras patrañas, muy propias de gente incultas y primitivas. Tomé la vara de Moisés y decidido me dirigí a la referida colina. Tenía por delante 12 horas de exploración y sin perder la vista del montículo dejé atrás la senda que se dirigía al El Hawi y caminé entre los olivares. Me crucé con un rebaño de ovejas. Ante mi sorpresa, el pastor era un burro de caminar cansino y mirada no menos agotada. Siguieron su marcha hacia Beit Itz. Atravesé un riachuelo que huía de la colina 800 y llegué al fin a la base de la 778, el peñasco de los diablos. Y la intuición avisó: ¡atención! ¡Peligro! Pero en esa ocasión no hice caso. La vara y la piel de serpiente me protegían. Eché un vistazo. La falda parecía solitaria y blanqueada por los primeros rayos de sol. No había camino. Tuve que saltar de roca en roca y ascender entre torrentes de pedruscos. Ahí no crecía ni una miserable mata, como aseguraba el mayor en sus escritos. La colina de los Snun era improductiva, pero no por la presencia de los demonios. Lo que la hacía incultivable era el roquedal que se extendía en todas direcciones. No vi un solo árbol y a eso de la hora tercia 9 de la mañana pisé la cima. El lugar se encontraba igualmente desierto. Ni un alma, ni un pájaro, ni un insecto. Qué extraño, solo vi silenciosos, muchos silencios. Se escondían entre los nichos que formaban las grandes lajas. La cima de la 778 era lo más parecido a un queso de Gruyère. La lluvia y el viento habían terminado por dulcificar las rocas, suavizando sus perfiles. Examiné cuidadosamente cada metro cuadrado de la gran explanada. Negativo, nada. Ahí no había nadie, ni tampoco huellas de seres humanos. 2 horas más tarde, agotado, me dejé caer sobre una de las rocas azules. Me sentía decepcionado. La búsqueda de la niña salvaje era un total fracaso, y me planteé de nuevo: ¿existe tal niña? ¿Qué podía hacer? ¿Abandonada? ¿Regresaba con el maestro? Si olvidaba el cilindro de acero, Curtis no me perdonaría. Era toda una mentira del mayor, y así fueron pasando las horas. Agoté las provisiones, volví a peinar el roquedo. Inútilmente terminé sentado en el filo de la cima, de cara a la diminuta Beit Itz. El cielo azul
se rió de este explorador. Las piedras de la 778 se rieron también de mí. Y lo mismo sucedió con los silencios. Entonces, en un ataque de rabia, eché mano del cayado y lancé el láser de gas contra los peñascos. Fue una venganza estúpida, lo sé. Y disparé una y otra vez. Activé el flujo de energía a la máxima potencia, 15.000 vatios. En cada disparo de la piedra escapaba una nubecilla de polvo. Y así transcurrió un tiempo. Era una de las rocas. En una de las rocas grabé mis iniciales y las de Ruth. Ahí quedaron. Así, a la sexta mediodía, el calor se hizo sofocante y busqué refugio en una de las oquedades. Terminé dormido, profundamente dormido. No sé cuánto tiempo transcurrió, de pronto oí risas, pensé que soñaba, abrí los ojos y los vi. Fue todo muy rápido, frente a mí, a cosa de 10 metros, distinguí figuras, las reconocí. Eran los personajes dibujados por el mayor. Uno era el hombre mayor, un anciano muy delgado, era puro hueso. Aparecía totalmente desnudo y con una olla negra en la cabeza. Reía sin cesar. En Beit Itz lo llamaban Amar o Luna. Era un Matnou, una persona poseída por los diablos según los Badú. La otra, Pardiez, era una niña. Podía tener 10 o 12 años. También se hallaba desnuda. Tenía la piel acribillada por decenas de cicatrices y por una serie de bultos enormes. Jasón en sus diarios aseguraba que podía tratarse de una enfermedad llamada von Recklinghausen, caracterizada entre otros síntomas por numerosos nódulos subcutáneos. Quedé perplejo. Del cuello de la salvaje colgaba algo cilíndrico, brillante y familiar. Era el cilindro de acero. Me puse en pie de un salto, busqué la vara de Moisés. ¡Mierda! ¿Dónde estaba? La había dejado a mi lado. Entonces, al verme, el esqueleto viviente dejó de reír y empezó a golpear el caldero con una piedra. No estuve listo. La niña se inclinó, tomó algo del suelo y desapareció a la carrera, ladera abajo. En tal Luna la siguió entre saltos y golpes a la olla. ¡Maldición! La niña salvaje portaba el cayado. Me lo había arrebatado mientras dormía. Cuando me lancé colina abajo, la niña huía veloz hacia el oeste. El anciano corría en dirección contraria. Dudé. Fue un error. Perdí unos segundos preciosos. ¿A quién perseguía? Y me decidí por la niña. La vara de Moisés era prioritaria. Fue un empeño inútil. Casi caí 3 o 4 veces. Cuando me incorporé por última vez, la pequeña salvaje había desaparecido. Ni rastro. Luna también se quitó de en medio. Pardiez. ¿Cómo era posible? Me había dejado arrebatar el cayado. Busqué y busqué con desesperación. Fue inútil. Era como tratar de encontrar una aguja en un pajar. Eran muchos kilómetros cuadrados. La criatura podía esconderse en cualquier lugar. El mayor tenía razón. La niña salvaje existía. El cilindro de acero colgaba de su cuello. Y al atardecer comprendí, lo peor no era la pérdida del cilindro. Lo más grave fue el robo de la vara de Moisés. ¿Qué debía hacer? Capítulo 47 días de búsqueda. Esa noche no dormí. Maldije mi mala estrella. ¿Cómo pude ser tan estúpido? A partir del siguiente día me empeñé en una búsqueda febril. Casi no comía, casi no dormía. Lamentablemente no pude informar a mi buen amigo y sirviente y tampoco al sheik. ¿Qué podía decirles? ¿Que la vara contenía instrumentos altamente sensibles y desconocidos para ellos? Me hubieran tomado por loco o algo peor. Busqué de sol a sol. Llegué a las colinas situadas más al norte, junto a la aldea de Rakit. Negativo, nadie subía nada, nadie sabía nada, nadie había visto nada, nadie quería hablar de la niña salvaje, es decir, de la Huelie. Al oír el nombre huían o cambiaban de conversación. Recorrí las 8 colinas que rodeaban Beit Itz. Lo hice con especial detenimiento, en especial de la oscuridad. Prendí hogueras en lo alto de la 778 con el fin de llamar la atención. Fue inútil. Pernocté varias noches en la cumbre de los Num, pero nunca igualmente estéril. La niña salvaje y el loco de la cacerola se habían esfumado. Me reuní 3 veces con el guapo, que además pensaba que no tuve suerte. Dijo no conocer el paradero de la Huelie. Supongo que mintió. Y el 30 de julio, viernes, desesperado, tras 47 días de búsqueda, comprendí que la aventura en Beit Itz había terminado.
Comprendí que la aventura en Beit Itz había terminado. No podíamos permanecer en aquellos olivares indefinidamente y decidí regresar a Saidán. El viaje de vuelta al mar de Tiberíades fue un tormento añadido. ¿Qué podía argumentar en mi defensa? ¿Entendería el general Curtis que me quedé dormido? ¿Aceptaría que una niña salvaje había puesto en peligro la operación? Y asfixiado por estos pensamientos ingresé a Saidán. Era la hora sexta, mediodía del domingo 1 de agosto del año 28. Capítulo Daliyot. En la aldea todo seguía igual. Hospital de campaña, más de 1000 enfermos o supuestamente enfermos, Jesús y sus retiros a las colinas, las eternas discusiones entre los discípulos sobre la naturaleza mesiánica del Maestro y el futuro de aquel grupo de locos. Durante varios días me negué a salir de la casa. Me encontraba abrumado. No sabía qué hacer. Retornaba de nuevo a Beit Eitz. ¿Para qué? La vara de Moisés estaba perdida. ¿O no? Pensé también en volver a mi tiempo. Disponía de algunas muestras biológicas, no muchas. Quizás Curtis se diera por satisfecho. ¿Qué pintaba yo en aquel lugar? El personaje central, Jesús de Nazaret, me interesaba relativamente. Yo era un militar, cumplía órdenes y mi cabeza hervía. Yu, el bondadoso chino, me visitó varias veces. Estaba preocupado ante mi extraño comportamiento. No sé qué le dije. Y en esas andaba cuando Kesil trajo la noticia. El Galileo y sus íntimos preparaban unos días de descanso lejos de Saidán. Partirían al día siguiente. Kesil logró convencerme. Me vendría bien salir de aquellas 4 paredes. Necesitaba distraerme. Obedecí. Y al alba del domingo 15 de agosto partimos en dirección este. Jesús gentil dejó a Sal en el caserón de los Zebedeo. Respiré aliviado y se lo agradecí sin palabras. Él me observó divertido y replicó con una de sus interminables sonrisas, mejor dicho, me envolvió en su sonrisa. Tras una hora de caminata, nos detuvimos en un paraje llamado Daliyot, a costa de 6 kilómetros de la costa. Nos hallábamos en la cota 109, entre enormes peñas negras balsáticas que jugaban a ser montes sin conseguirlo. El Nahal o río Daliyot descendía veloz y transparente, escapando entre las altas paredes de las rocas. El maestro buscó un remanso y señaló hacia la cima de uno de los peñascos. Ahí montamos el campamento. En la lejanía, hacia el sureste, se distinguía la línea blanca de la ciudad de Galma o Gamala. El aire se presentó perfumado. Bandadas de palomas bravías nos saludaron en blanco y negro, y el maestro propuso un baño. Nos desnudamos y corrimos hacia el río entre gritos y risas. Disfrutamos como niños. Solo Judas Iscariote y Juan Zebedeo se bañaron con las túnicas. El resto se rió de ellos. El rabí nadó incansablemente durante más de 1 hora. Yo agradecí aquel baño. Necesitaba refrescar las ideas. Y a eso de la hora quinta, 11 de la mañana, Felipe dio una escueta orden. Debíamos regresar y preparar el almuerzo. Los gemelos de Alfeo y este explorador los seguimos. El resto continuó en el Nahal, disfrutando del baño. Poco después, hacia mediodía, el olor a cordero asado alertó a Rabí y a los discípulos. Se vistieron y ascendieron veloces a lo alto de la peña que nos servía de base. Felipe tuvo que ponerse serio y amonestó al Galileo cuando a escondidas intentaba pellizcar el apetitoso y crujiente cordero. El rabí rojo como un tomate tomó su escudilla y se colocó en la cola como el resto. Fue en esos momentos cuando de pronto oímos unos familiares ladridos. ¡Pardiez! Era Sal. El perro, en efecto, ladraba en la otra orilla de Nahal. Probablemente había escapado del caserón de los Zebedeos. Recuerdo que nos arremolinamos en el filo de la roca y los íntimos empezaron a gritar y gesticular, animando al animal para que saltara al agua y nadara hasta nuestra orilla. Una vez ahí solo tenía que ascender por el sendero a lo alto de la gran peña. Contemplé al maestro, no se había movido de su sitio, continuaba sentado sobre una piedra saboreando el cordero. Sentí temor. ¿Qué haría Sal al verme? A partir de esos instantes todo discurrió a gran velocidad. No sé qué sucedió, mejor dicho, sí lo sé. Noté unas manos en la espalda, me empujaron y me precipité al vacío. No pude hacer nada, escuché gritos, después vi la superficie del río. Se acercaba, después un impacto fortísimo y me hundí en las aguas, perdí el sentido.
Después nada, oscuridad, frío y un potente pitido en la cabeza. Lo siguiente que recuerdo fueron gritos y una enorme cabeza de perro. Era Sal. Tiraba de mí con la túnica atrapada entre sus dientes. Nadaba con fuerza en mitad del río. Según me explicaron más tarde, al verme caer, el noble animal se había lanzado al cauce, se sumergió y me rescató del fondo del Naal. Después se presentaron Jesús, Quesil y Felipe. Me agarraron por los hombros, Sal me soltó y me ayudaron a nadar hasta la orilla. El maestro me animaba. ¡Ánimo, Malak! Al llegar a tierra caí boca abajo, medio ahogado, necesité tiempo para recuperarme. Después vi al perro, tenía una brecha en el cráneo. Felipe trataba de taponear la herida. El animal me miraba con sus bellos ojos achinados color miel. Parecía que quería hablarme. Me arrastré hasta él, acaricié sus largas orejas, solo acerté a decir gracias. Y rompí a llorar. El perro entonces respondió con varias y cariñosas lengüetadas y gimió feliz. Todos aplaudieron. Quesil también lloraba. A partir de ese día, Sal y yo firmamos la paz. En mi mente quedó flotando una pregunta. ¿Quién me empujó al vacío? Permanecimos una semana en Dai. Yo supe que me había precipitado desde una altura de 15 metros. Pude matarme. Nunca averigüé quién me empujó, aunque tengo una sospecha. Pero lo más importante en aquel periodo de descanso, además de firmar la paz con Sal, fue mi cambio de actitud hacia la figura del maestro. No sabría concretar el porqué. ¿Fue el hecho de que se lanzara a las aguas para socorrerme? ¿Es posible? ¿O fue aquella oportunísima palabra Malak, pronunciada cuando tiraba de mí hacia la orilla? En realidad poco importa el porqué. Lo interesante y asombroso es que empecé a mirarlo con otros ojos. Curtis y la misión quedaron en segundo plano, difuminados. Capítulo El albañil. Septiembre del año 28 de nuestra era discurrió rápido, sin novedad dignas de mención, pero un día, sí, fue el 24, viernes. Felipe entró en la casa y trajo una noticia. Jesús hablaría en la sinagoga de Nahum al día siguiente, y así fue. A la hora quinta, 11 de la mañana del sábado 25 de septiembre, Quesil y yo nos acomodamos en las galerías de los prosélitos en la planta superior de la sinagoga blanca, como la llamaban en aquel tiempo. Desde ahí seguimos la ceremonia. El maestro habló sobre la alegría que representa hacer la voluntad del Padre Azul y explicó una vez más cómo el universo maquina a favor del hombre o mujer que toma esta decisión. Los jefes y dignatarios de la sinagoga se removían inquietos y murmuraban entre ellos. Después supe que lo llamaron blasfemo. Al finalizar nos reunimos en el pórtico. Ahí sería testigo de otro suceso. ¿Cómo calificarlo? ¿Portentoso? Decenas de curiosos, enfermos y lisiados trataron de aproximarse al rabí. Gritaban y suplicaban que lo sanase. La tabá, la escolta, se interpuso y bregó para que mantuvieran una distancia, y en mitad del revuelo fui a coincidir con Tebar, el jefe de los espías del Sanedrín. Hablaba nervioso con uno de los lisiados. Era un individuo de unos 60 años, presentaba la mano derecha paralizada y en forma de garra. El ojo derecho parecía medio cerrado. Después supe que lo llamaban Seid, literalmente mal hecho. Era albañil, vivía en Nahum, sus luces eran escasas. Tebar le decía: háblale, pregúntale si es lícito curar en sábado o si tienes que esperar a mañana. Me indigné con aquel malnacido. El albañil se abrió paso hasta la tabá, levantó la mano seca, así la llamaban, y a voz en grito repitió lo que le habían dictado el fariseo de la nariz interminable. El maestro solicitó silencio y Sejid repitió la pregunta: Rabí, ¿es lícito curar en sábado o tengo que esperar a mañana? Jesús solicitó a la escolta que lo dejara pasar. El albañil se colocó junto al Galileo y éste preguntó: dime, buen hombre, si tuvieras una oveja y ésta cayera a un pozo durante el sábado, ¿qué harías? ¿La rescatarías aunque fuera sábado? Comprendí, el maestro había adivinado que el albañil fue aleccionado por los fariseos, y el de la mano en garra respondió: sí, Rabí, la rescataría. Sé por qué habéis enviado a este hombre ante mí, continuó Jesús. Sé que buscáis perderme. Sé que queréis acusarme de blasfemo. Se hizo un silencio total. Tebar palideció y el maestro, alzando la voz, sentenció:
En el fondo de vuestros corazones estáis de acuerdo conmigo. Salvaríais a la oveja aunque fuera sábado. Y yo os pregunto, ¿qué es más valioso, un hombre o una oveja? En verdad os digo que está permitido hacer el bien en sábado. Jesús se inclinó hacia Seid y en mitad del silencio tomó la mano seca entre las suyas y exclamó, y ahora para que sepas que está permitido hacer el bien en sábado, te ordeno, extiende tu mano. Podría ser la hora nona, las 3 de la tarde. Todo fue simultáneo y muy rápido. Un relámpago azul nos sorprendió y nos hirió dejándonos medio ciegos. ¿Qué estaba pasando? El cielo de Nahum se hallaba despejado. No había nubes, no había tormenta, no hubo trueno y la intensa iluminación cubrió el lugar durante 5 o 6 largos segundos. El albañil lanzó un grito. Podía mover los dedos. Percibí un suave resplandor amarillo en la mano, pero se extinguió rápidamente. También el ojo derecho parecía sano, sin cicatriz alguna. Quedé asombrado. Cuando el gentío se percató de lo sucedido, estallaron los gritos. Se echaron sobre el desconcertado Seid y comprobaron que la mano y el brazo derechos eran normales. Y espantados contemplaron al maestro. Jesús continuaba en silencio y con el rostro grave. Los discípulos estaban tan sobrecogidos como el resto y en segundos los enfermos y curiosos emprendieron una carrera sin orden ni concierto, atropellándose los unos a los otros. Chillaban de terror. Algunos, los menos, permanecieron a los pies de Galileo y suplicaban perdón por sus muchos pecados. Otros lloraban o reían. Tebar entonces, histérico, gritó: «¡Blasfemo! ¡Has curado en sábado! ¡Blasfemo! ¡Blasfemo!». Algunos empujaron al espía y terminaron derribándolo. Juan Zebedeo fue uno de los agresores y cuando se disponían a patearlo, el rabí intervino. «Os he dicho que se debe hacer el bien en sábado. Lo que no he dicho es que hagáis el mal el sábado». Tebar aprovechó el momento de confusión y desapareció a la carrera, como una rata almizclera. El maestro no dijo nada y se alejó hacia el centro de Nahum. En el ambiente quedó un intenso y agradable olor a jazmín. Jasón lo identificaba con la extraordinaria misericordia del Galileo. No supe qué pensar, todo era tan increíble. Esa noche, en la rutinaria conexión con la cuna, el ordenador central sugirió que el albañil podía sufrir un síndrome llamado Klumple, más exactamente una parálisis de Dejerine-Klumple, que paralizaba la mano y parte del brazo. Era muy posible que el problema hubiera surgido a raíz del parto. Así lo confirmé días más tarde, cuando volví a ver a Seid. El hombre nació con la parálisis en la citada extremidad superior derecha. Eso dijo según Santa Claus. Se trataba de una parálisis atrófica de la mano y del antebrazo como consecuencia de una lesión del plexo braquial y los pares nerviosos CB111 y el primer torácico. El bebé al nacer sufre una tracción en el brazo atrapado. También podía verse afectados el iris y los músculos elevados del párpado. Al día siguiente, domingo 26 de septiembre, supimos que los malditos espías del Sanedrín, con Tebar a la cabeza, se habían trasladado a Tiberíades. No les importó caminar en sábado para denunciar a Jesús, el blasfemo que curaba en sábado. Herodes Antipas, sin embargo, no les prestó atención. Chuza, el funcionario de Antipas y amigo del maestro, había informado previamente al tetrarca de lo sucedido en el pórtico de la sinagoga de Nahum. En la jornada siguiente se registraron agrias disputas entre los 6 espías. Tebar estaba harto del blasfemo y quería viajar a Jerusalén para informar sobre las muchas infracciones del Galileo. 3 de los informantes no estaban de acuerdo. Es más, reconocieron que Jesús de Nazaret podía ser el Mesías esperado y solicitaron a Andrés que los bautizara. Tebar y los otros abandonaron Saidán furiosos. Aquellos tenían mala pinta una vez más. Capítulo 1000 talentos. Fue en esa última semana de septiembre del año 28 cuando vimos aparecer en Saidán a un viejo conocido, Hipías, el anciano griego, discípulo de Zenón. El antiguo estoico se había convertido en un ferviente seguidor del maestro.
Pero no llegó solo, viajó desde Rama con un grupo de judíos. Eran ricos y poderosos. Procedían de Alejandría en la costa egipcia. Se reunieron con Jesús y con Andrés, el caserón de los Zebedeo, y propusieron al maestro que fundara y dirigiera una escuela de filosofía y un hospital en la citada y notable población egipcia. Para empezar, los judíos mostraron 6 grandes bolsas en un total de 14.400 denarios de plata. La escuela debería ser la más importante y luminosa del Mediterráneo. El Galileo podía empezar de inmediato. Mateo Leví se frotó las manos. Con ese dinero estarían en condiciones de hacer frente a muchos meses de predicación. Jesús se retiró a las colinas y consultó con su padre azul. A la vuelta, amablemente rechazó la jugosa oferta. La voluntad de mi padre, dijo, es que siga donde estoy. Fue en esos días cuando se presentó en el hospital de la campaña un tipo singular, mejor dicho, 2 personajes singulares. Uno se llamaba Kirmet, era persa, eso dijo, vestía pantalones ajustados en los tobillos y multitud de turbantes. Cada día uno y de diferente color. Dijo practicar el mitracismo. La otra era una fenicia de casi 70 años. Se hacía llamar Bet Marión. Era alta y muy gruesa. El primero decía tener sueños premonitorios. Tomaba no sé qué hierba y entraba en trance. Entonces hablaba, mejor dicho, cantaba en un idioma ininteligible. Asistí a numeritos y sinceramente quedé impresionado. En una de las sesiones se pronunció sobre algo que yo conocía. ¿Cómo podía ser? Al terminar el éxtasis, Kirmet tradujo al griego. Ya viene, lo he visto. Es una gran roca negra. Caerá en el mar y devorará el mundo. Mucha gente morirá ahogada y quemada, otros perecerán de hambre. Tienen un mensaje en la piedra, ya viene, atención, pero no todo es calamidad. Detrás llega el dios Sol. Mitra restablecerá la paz y el orden. Una gran piedra. Yo sabía de la existencia de ese enorme meteorito por el general Curtis. Era un secreto militar, fue detectado en 1946. Si no se hacía algo al respecto, la roca de 11 kilómetros de longitud impactaría con la Tierra en agosto del 2027. Como digo, quedé perplejo. ¿Cómo podía saber aquel persa que se aproximaba a Gog? Lo interrogué, pero no supo darme razón. El mago se limitaba a describir las visiones que tenía en ese estado especial de conciencia, y repitió: el mundo sufrirá mucho, pero debemos estar optimistas. Detrás de la roca de la muerte llegará la luz salvadora. ¿Qué es la luz salvadora? Tampoco supo responder a esta cuestión. Se limitó a sonreír y señaló al maestro, que departía en aquellos momentos con los enfermos de la tienda cercana. Es todo lo que pude sacarle. El año 2027 quedaba muy lejos para mí, pero permanecí pensativo y preocupado. El mayor también había recogido algunas alusiones a Gog en sus diarios. Yehohanan el Bautista lo mencionó en sus locas prédicas. ¿Qué podía pensar? Y juré que hablaría con Curtis si regresaba. ¿Por qué los militares no reaccionaban? ¿Por qué no salían al encuentro de Gog con todo el arsenal atómico? ¿Podrían destruirlo o no les interesaba? Y llegué a pensar una barbaridad. El que sobreviva a la roca negra será el amo del mundo. En cuanto al regreso del maestro, la célebre Perusia, él mismo lo había anunciado: Or Gadol. Regresaré detrás de la gran luz. Me negué a profundizar en el asunto, demasiado triste y demasiado lejano. Bet Marión era el hazmerreír del hospital. Cada mañana, voz en grito, entraba en el lago e intentaba caminar sobre las aguas. Más de una y más de 2 veces tuvieron que auxiliarla. Poco faltó para que se ahogara. Sal se lanzó varias veces al Yam dispuesta a rescatarla, pero el peso de la fenicia lo hacía inviable. David Zebedeo, más que harto, habló con ellos y los amenazó con ahogarlos de verdad, si no abandonaban el hospital de inmediato. Se negaron. El jefe de los correos acudió entonces a Andrés, expuso la situación y la locura del persa y de la fenicia, y solicitó consejo. Andrés planteó el problema al rabí y éste solicitó calma. Nada es casual en la vida, manifestó Jesús. Mi Padre también se revela en los aparentemente desequilibrados. Dejadlos en paz.
Días más tarde, cuando Kermit y Ben Marion comprobaron que nadie les prestaba atención, tomaron sus cosas y se alejaron de Saidán. Una docena de enfermos los siguieron. Pero no todo fue malas noticias. El 28 de septiembre del año 28, uno de los correos de David Zebedeo trajo la siguiente novedad, procedente de Jerusalén. Un tal Abraham, fariseo rico, había tomado la decisión de ingresar en el grupo de los creyentes en el reino invisible y alado. Se hizo bautizar por Abner, que seguía predicando en la ciudad santa, y en agradecimiento el poderoso Abraham donó todas sus posesiones y riquezas a Jesús de Nazaret. El tipo era dueño de grandes rebaños de vacas y ovejas, así como haciendas en las que se cultivaba la vid y el cereal. También disponía de barcos de carga, numerosas empresas de burreros. La fortuna, según constaba en el documento de cesión, ascendía a 1.000 talentos, algo más de 14 millones de denarios de plata. En 1973 equivalía a $1.200.000. Jesús millonario, el grupo de los íntimos se frotó las manos, no más penurias, y celebraron una fiesta en el caserón de los Zebedeo. Los evangelistas, por supuesto, no dijeron una sola palabra sobre la súbita y generosa herencia. ¿Tenían miedo a la verdad?